Hola, Caro. Qué bien que no te fuiste todavía. Oye, come bien. Ay, bueno, procuren para ir hoy día, porque vos haces la otra semana. Mm, De repente ya está ahí, pero no quiere contestar. Pero cuando está ocupado, ¿sabes? Ya, cafecito, por favor, me estoy durmiendo otra vez. Ay, señor, esto de estar trabajando aquí con la máquina me hace un sueño increíble. Ya. Voy a desconectar. Bien.
Bien, buenos días a todos, chicos y chicas. Continuaremos entonces con nuestro avance de introducción a la bioquímica. Estábamos viendo la clase de ayer sobre los lípidos, ¿no? Estábamos hablando sobre la clasificación de los lípidos. Ya habíamos dicho que se clasificaban en saturados e insaturados, ¿ya? Ahora, sucede que los insaturados, a su vez, se dividen en dos tipos. Los de tipo cis y los de tipo trans. Ya, ahora vamos a ver cómo son estos. Ya. A ver, espérame un ratito. Vamos a buscar acá. Bien. Entonces, para recordar lo que vimos ayer, esa molécula que ven ahí en la pizarra es un ácido graso saturado. Ya sabemos eso porque si ustedes ven, los enlaces entre todos los carbones, todos son enlaces simples. ¿Ya? No hay ningún enlace doble. Entonces, este es de tipo saturado. ¿Ya? Ahora, este otro ya es un insaturado. Y sabemos eso porque aquí hay un doble enlace. ¿Ya? Entonces, cuando hay dobles enlaces, son insaturados. ¿Ya? Pueden ser con un solo doble enlace. En ese caso se les llama monoinsaturados. ¿Ya? Pero también podemos tener los que tienen dos o más, ¿no? En ese caso se les va a llamar poliinsaturados, ya sean los poliinsaturados. ¿Listo? Bien, ahora estos insaturados se van a subdividir en dos tipos. Ya los de tipo trans, como ese que ven acá, ya que este que ven es de tipo trans, ya que mantiene la estructura lineal, ya como ven, en línea recta, ya. Ahora les voy a mostrar uno que es de tipo cis. Ya los de tipo cis serían como este que están mostrando aquí abajo, ya. A ver, vamos a ponerlo un poquito. Ahí, vamos a ponerlo lado a lado para compararlo. ¿Ya? Bien, los de tipo trans son los que siguen una estructura lineal. No giran, no tuercen nada. ¿Ya? Y los de tipo cis son como este de aquí abajo, que ven que llega a un punto y luego gira en otra dirección. ¿Ya? El punto de giro, como pueden ver, es el doble enlace. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí es el doble enlace, por lo tanto es insaturado. Pero el detalle está que en ese punto
cambia dirección. Ya, como ven, en la anterior molécula, en esta, hay doble enlace también, pero como ven, la molécula no cambia dirección. Sigue la misma estructura lineal. En cambio, en esta otra, hay ese giro. Ya, y los de tipo cis tienen esa característica. Cuando hay un doble enlace, van a cambiar de dirección. Si hubiese otro doble enlace por ahí, pudiese volver a cambiar de dirección y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre trans y cis es simplemente estructural. ¿Ya? El hecho de que mantenga la estructura lineal es trans. Y si gira cada vez que hay un doble enlace, es de tipo cis. ¿Ya? Bien, eso es la parte química de estas moléculas. No nos interesa mucho, pero es para que ustedes conozcan cómo es cada tipo. ¿Ya? Pero lo que me interesa es cuáles son más saludables y cuáles son menos. Y eso tiene que ver justamente con esa clasificación. ¿Ya? Bien. Entonces, sucede que los ácidos grasos de tipo saturados, vamos a ponerlo aquí así, los saturados, fueron considerados dañinos ya en la década de los 80. Lo que pasa es que antes de los 80 no interesaban mucho los lípidos, nadie les daba mucho interés. En la década de los 80 se empezó a estudiar su relación de los lípidos con las enfermedades cardíacas como los infartos, ¿ya? Entonces se vio que las personas que consumían altos valores de saturados tenían alto riesgo de sufrir infartos. Por eso fueron clasificados como moléculas dañinas para el organismo. Y los insaturados fueron considerados moléculas sanas, si ustedes quieren, o buenas para la salud. ¿Ya? Entonces, las consideraron buenas. Eso pasó en los 80. ¿Ya? En los 80 entonces decíamos saturado, malo, insaturado, bueno. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, en los 90 aparecieron otros estudios más profundos sobre esto mismo, ya que cambiaron un poco las cosas. Sucede que se descubrió que los insaturados no todos eran tan saludables como se decía. ¿Ya? Y se descubrió que los de tipo trans eran dañinos. Y los de tipo cis eran los que eran verdaderamente saludables. ¿Ya? Eso se descubrió en la década de los 90. ¿Ya? Actualmente manejamos eso. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle, porque en los 2000 también aparecieron otros estudios ya sobre estas mismas moléculas y se vio que esto es aplicable solamente a los ácidos grasos en estado natural. Eso significa mientras no han sido sometidos a calor o exposición a oxígeno. Ya que eso ahorita vamos a ver cómo cambian las cosas. Porque si los calentamos, las cosas se invierten. Lo que creemos que es saludable es dañino y al revés, ¿no? Entonces, esto solamente se aplicaría cuando hablamos de los aceites, por ejemplo, poniéndolo sobre su ensalada, no el aceite que usamos para fritura, ¿ya? Bien, entonces, los saturados son más sólidos y los insaturados suelen ser más líquidos, ¿ya? Sin embargo, algo también que hay que entender es que en ninguna fuente de lípidos, eso significa ninguna grasa, ni siquiera animal ni vegetal, es puro de cualquiera de estos. Siempre son mezclas. Ya sea que sea sacado de un vegetal, vamos a tener mezclas de saturados, insaturados, trans, cis y diferentes tamaños de ácidos grasos, de 4, de 6, de 8, de 20, de 30. ¿Ya? Entonces, no existe ninguna fuente que te dé puro de un tipo de aceite. Siempre son mezclas. Eso significa que por más que tenga, este aceite tiene o es rico en saturados, eso significa que también tiene saturados o viceversa, ¿ya? O sea, los tiene, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un aceite que es más saludable que otro, ya lo que hay que valorar
es en qué es más rico. Ya, por ejemplo, una manteca, o la manteca de cerdo, o las mantecas vegetales, o las margarinas, o las mantequillas, como es más sólido, seguro son ricos en saturados. Pero también tienen unos cuantos insaturados. Por eso, ya, como decía, no es puro. Pero el hecho de que sea sólido te da la indicación de que son más saturados. Ahora, en los líquidos, como los aceites, el espesor del líquido es el que te va a decir ya si es más rico en saturado o insaturado. Generalmente, si es más espeso, tiene más saturados disueltos, y si es más fluido, tiene más insaturados. ¿Ya? Claro que eso no se cumple en un 100%, pero sí en la mayoría de los aceites. ¿Ya? Bien, ahora, dentro, por lo tanto, de las mantecas, ya saben que son ricos en saturados. Por lo tanto, no sirven consumirlos en estado natural. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se consume más rápido. ¿Ya? Luego, por lo tanto, los aceites son los mejores para consumir en estado natural, no para ponerle a la ensalada, si ustedes quieren. ¿Ya? Bien. Ahora, también vienen mezclas de trans y cis. ¿Ya? Hasta que los 80, nosotros consumíamos bastante el aceite de semilla de algodón. Ya venía aquí con su nombre del cocinero Rey de Argentina en unas botellas de vidrio. Ya, ya había lo que es aceites de soya, de girasol, de maíz, etc. Solamente que no había un método industrial para extraerlos de forma barata. ¿Ya? Por eso se usaba la semilla de algodón. Entonces, los aceites que se consumían hasta esa época eran los aceites que sacaban de semilla de algodón y el aceite de oliva. ¿Ya? Esos eran los dos aceites que se consumían en esa época. Ya, el aceite de oliva es rico en insaturados comparado con el aceite de algodón, que más bien es rico en saturados. Por lo tanto, para esa época, el mejor aceite, el aceite de oliva, comparado con el aceite de semilla de algodón. ¿Ya? Sin embargo, en los mismos 80 aparecen técnicas para poder extraer el aceite de la soya de forma económica, y se empieza a producir en grandes cantidades aceite de soya de forma mucho más barata que la semilla de algodón. Y por eso desaparece el aceite de semilla de algodón y es reemplazado por el aceite de soya. En esa misma época se empieza a producir también aceite de semilla de girasol, ya que el proceso para su obtención es idéntico al de soya, incluso se usa la misma maquinaria. Por eso las industrias que pueden obtener aceite de soya también pueden obtener de girasol. ¿Ya? Bueno, entonces aparece el aceite de soya, que ya es rico en insaturados. ¿Ya? Sin embargo, no consigue ganarle al de oliva. Los dos son ricos, pero el de oliva tiene más insaturados que el de soya. También aparece, como decía, el de girasol, y el de girasol también es un poquito más que el de soya, pero menos que el de oliva. Ya por lo tanto, en esa década de los 80 todavía sigue siendo importante el aceite de oliva. Ya. Sin embargo, en los 90, con los estudios que estamos hablando acá, donde se ve que el aceite, pero los tipos cis son más saludables, entonces eso empieza a marcar una diferencia. Sucede que de los tres aceites que se consumían en esa época, que son el de soya, el de girasol y el de oliva, el que es rico en de tipo cis es el de girasol. Ya, entonces el aceite de girasol se convierte en el mejor aceite, el más saludable, ganándole incluso al de oliva, ya que los tres son ricos en insaturados, pero el que es rico en de tipo cis es el girasol. Ya, eso hace que el aceite de oliva pase a un segundo plano. Ya, estos estudios se empiezan a, podemos decir, socializar entre la gente, principalmente en la sociedad europea, que como ellos leen más que nosotros, entonces se enteran más rápidamente de estas cosas, ¿no? Entonces, ellos se enteran que el aceite de oliva ya no había sido tan saludable
como se esperaba, ¿no? Y el que es más saludable es el de girasol. Entonces, en Europa se empieza a comprar grandes cantidades de aceite de girasol. El aceite de girasol empieza a subir de precio y el de oliva empieza a bajar de precio. Eso pasa en Europa. Aquí en Latinoamérica no pasa mucho, nada, porque como les digo, aquí la gente ni se entera de eso. Sin embargo, en esa época, hasta los 2000, antes del gobierno de Evo Morales, si ustedes iban al supermercado, iban a encontrar en el supermercado de una sola marca de aceites, variedad, ¿ya? Ahorita si van al supermercado y ven, por ejemplo, de Crisol, por decirles, o de Sao, van a ver que solamente hay un tipo de aceite, aceite de soya, ¿ya? En cambio, antes del gobierno de Evo Morales, si ustedes iban a encontrar de una misma empresa, pongámosle de Sao, iban a encontrar aceite de soya, aceite de girasol mezclado con soya, aceite puro de girasol y aceite de girasol purificado al cual se sacaba los trans. ¿Ya? Entonces, había esas 4, de los cuales obviamente el más saludable de todos era el purificado de girasol, ya que se había sacado la mayor parte de los trans. ¿Ya? Pero eso generó un fenómeno. Sucede que como en Europa empezaron a consumir, muchos países como Bolivia empezaron a exportar aceite de girasol a Europa. Eso generó grandes ingresos a los aceiteros aquí en Bolivia. ¿Ya? Sin embargo, ustedes saben que cuando entró Evo Morales necesitaba controlar la economía y tumbar a la sociedad cruceña. Y uno de los fuertes de la sociedad cruceña siempre ha sido la sociedad aceitera. ¿Ya? Entonces, bajo la excusa de que nos faltaba aceite, porque en realidad nunca nos ha faltado aceite porque somos un país aceitero, siempre nos sobra el aceite. Pero bueno, bajo esa excusa prohibió las exportaciones de aceite. ¿Ya? Bueno, y como siempre, cuando la gente tiene dinero, no pierde, busca la forma como evitar que le quiten. Entonces lo que hizo la industria aceitera en Bolivia, dijo, no me dejan exportar aceite de girasol, pues no hago aceite de girasol. ¿Ya? ¿Para qué lo voy a hacer? Si aquí la gente no lee y casi no compra ese aceite. Aquí la gente prefiere comprar aceite barato porque no le interesa el saber si es saludable o no, sino que sea barato. Así es nuestra gente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué fabricar? Entonces deja fabricar. Y eso hace desaparecer el aceite de girasol en Bolivia. ¿Ya? Actualmente el girasol se exporta a otros países como Argentina o Brasil. Ellos producen el aceite de girasol y lo exportan a Europa, ¿no? Entonces, eso se beneficia obviamente a los europeos, ¿ya? Sin embargo, el problema es que aquí hemos perdido un buen aceite, ¿ya? Actualmente, si comparamos aceite de oliva con aceite de girasol, no se olviden que el aceite de girasol es mejor que el aceite de oliva. Es más saludable porque es rico en tipo cis. ¿Ya? Ojalá algún día, bueno, veremos qué pasa con lo que está pasando ustedes en el país y a ver si en un momento les quitan ese veto de exportación y vuelven a producir aceite de girasol, ¿no? Otros vamos a tener aceite. Claro que también hay que informar a nuestra gente porque aquí la gente, incluso miren, hasta con profesionales, ustedes se van a topar que se preguntan ¿cuál es mejor aceite? Te van a decir de oliva, porque les falta informarse que el de girasol ya superó al de oliva. Ya les falta esa información. Sin embargo, santo, para mí no me topo con nutricionistas y otros que te dicen el de oliva, porque están en su mente metidos con eso, pero no se han preocupado por investigar que el de girasol es mucho mejor que el de oliva, que eso ya, por ejemplo, los europeos lo saben. Ahí en Europa ha bajado el costo de oliva. Aquí lo seguimos teniendo caro porque la gente sigue creyendo que es el mejor aceite. ¿Listo? Bien. A ver qué dice. Ya voy a ser presidenta. A ver, ojalá, y cuando seas presidenta, liberes la exportación del aceite. Bueno. Y que pavimente mi calle también. Y la mía también. Bueno, entonces,
Esto que estamos hablando ahorita es solamente, pero cuando usamos el aceite en forma cruda. No se olviden, o sea, poniéndolo en la ensalada o de repente en el arrocito o en la sopa, pero sin calentarlo, como cuando hacemos fritura. Ya cuando hacemos fritura, el aceite se va a volver a la inversa. Ya vamos a ver ahorita por qué motivo, lo voy a explicar. Ya, pero esto entonces no se olviden, solamente cuando usamos ensalada. Eso les explico porque a veces uno, por no saber esto, a veces cree que está haciendo bien y lo hace peor. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver una de las propiedades de los ácidos grasos que les vas a entender por qué se invierte cuando lo calentamos. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo están clasificados y cuál es más saludable y cuál no. Bien, aquí está. Entre las propiedades de los ácidos grasos, una de sus propiedades es la oxidación. ¿Ya? La oxidación es cuando un ácido graso insaturado, fíjense, esta es la clave, es insaturado. No le pasa esto a los saturados, solamente a los insaturados. ¿Ya? Cuando estos se combinan con oxígeno, ya, la molécula se va a romper. ¿Ya? ¿Por qué se pueden combinar estos con oxígeno y los saturados no? Porque acuérdense que los insaturados, como les expliqué ayer, tenían campo para poder reaccionar. Justamente ese punto donde hay doble enlace, puede haber una reacción, porque eso significa que hay enlaces libres. En cambio, los saturados no tienen enlaces libres y por lo tanto es muy difícil que reaccionen químicamente. En cambio, los insaturados, al tener enlaces libres, pueden reaccionar fácilmente. Ya en este caso, los insaturados, al entrar en contacto con el oxígeno del medio ambiente, el oxígeno que hay en el aire, y peor, si se calienta, esta reacción química se acelera. ¿Y qué es lo que pasa? Como ven, la molécula se va a romper dándome estas sustancias. Bien, vamos a ver todo esto en una fórmula, lo dibujaremos aquí mismo, y ahí vamos a explicar todo eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una cadena cortita. Ya, pues supongamos que tengo esta cadena, vamos a hacerlo así, ahí es H3, vamos a aquí el doble enlace que les decía. Y por último, el grupo carboxilo, que es el COH. Bien, esa es una molécula entonces de tipo insaturada porque tiene ese doble enlace. ¿Ya? Ahora, si a esta molécula le combino oxígeno del medio ambiente, del aire, ¿ya? Entonces va a reaccionar químicamente. Este oxígeno se va a meter acá, en ese doble enlace, ¿ya? Y va a romper a la molécula en 3 partes. ¿Ya? Entonces la molécula se va a separar en 3 partes. ¿Ya? Vamos a dibujar esas 3 partes. La primera parte sería este CH3 con un carbón, que ese carbón pierde a este hidrógeno de acá y se queda con 3 enlaces libres, que eso los representamos con esas 3 rayitas ahí. ¿Ya? La otra parte que se va a formar es el peróxido de hidrógeno, que sería la unión de ese oxígeno que entró con los 2 hidrógenos de la molécula. O sea, este peróxido de hidrógeno se saca a este hidrógeno y a este hidrógeno, ¿no? Formando eso. ¿Ya? Luego queda la otra parte de la molécula, que es el carbón que perdió también su hidrógeno con los 3 enlaces libres y el COOH. Bien, entonces esas serían las 3 partes de la molécula. Ahora, esta primera parte y esta de acá no son muy peligrosas, sin embargo, son muy ácidas, ya que se pueden combinar con diferentes cosas. Como ven, estos 3 enlaces que les he dibujado acá, que quedan libres, no son eternamente libres, sino se van a combinar
con diferentes cosas como agua, otras de estas moléculas, etcétera, y forman lo que dice ahí el texto, aldehídos, cetonas y otras moléculas más, ácidos monocarboxílicos, decarboxílicos, etcétera. Ya, que estas moléculas serían las que le dan ese sabor y ese olor típico a rancio que alguna vez ustedes han probado, ¿no? Alguna vez han comido una papa frita rancia, seguro, entonces saben ese olor y ese sabor. Ya es dado por esas moléculas. No son peligrosas, pero sin embargo, porque son ácidas, suelen producir acidez. Y personas que tienen gastritis o úlcera, obviamente les va a provocar síntomas, ¿no? Le va a producir dolor, de repente náuseas, vómitos, porque obviamente, como es ácido, le va a empeorar su gastritis o su úlcera. ¿Ya? Y hay personas que son alérgicas a estas moléculas. Si aún escuchan a una persona decir que es alérgica a lo calentado, se refiere que es alérgica a estas moléculas. Claro que ella no lo sabe, ya, pero son de estas moléculas las que aparecen cuando hacemos los calentados, ¿no? Ya, bien, de todas maneras, más peligroso que eso, no lo son. Ya, no lo son más peligrosos que eso. Ahora, la peligrosa realmente es esta de acá, peroxihidrógeno. Esta molécula es muy inestable y cuando entra al cuerpo se puede separar en una molécula de agua y un oxígeno libre. Ya, así. Fíjense que no es lo mismo que hemos puesto acá. O dos. Esto es una molécula como se encuentra estable en el aire. Son dos moléculas de oxígeno. En cambio aquí estamos hablando de una sola. Cuando la molécula de oxígeno está así suelta, se le conoce con nombre de radical libre. Entonces, aún escuchan hablar de radicales libres, se refiere a esta molécula. El problema de los radicales libres es porque estas moléculas son muy reactivas. Como no están estables, buscan con qué reaccionar. Y el cuerpo puede reaccionar con dos cosas, con las proteínas y con el ADN. Las proteínas, obviamente, al reaccionar con ellas, las dañaría y las destruiría. ¿Ya? ¿Se acuerdan que había una proteína que cuando pasan más años fabricamos menos? La elastina, ¿no ven? La que les decía de la vejez. Entonces, fíjense, de por sí, conforme van pasando los años, vamos a fabricar menos de esa molécula. Pero, ¿qué pasa si yo la destruyo también más rápido? Entonces, envejezco más rápido. Y esta molécula puede producir eso, ¿ya? El envejecimiento precoz, porque va destruyendo también más rápido todo tipo de proteínas, incluidas las que nosotros fabricamos cada vez menos. Esos entonces son los problemas de esta molécula. La otra es que daña el ADN. Y si daña el ADN, daña la información genética, pudiendo generar mutaciones que pueden derivar en diferentes tipos de enfermedades. La más preocupante, el cáncer. ¿Ya? Entonces, esta es una de las responsables de algunas formas de cáncer. ¿Ya? Por eso es una molécula peligrosa y preocupante. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo aparece? Cuando se somete al aceite, al aire. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen su aceitito en la casa y les ponen al aire a temperatura ambiente, pasa esto, pero muy lento. Tardaría mucho tiempo, meses o años. ¿Ya? Sin embargo, si lo calentamos, reacciona mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un pollo a la roaster, lo acaban de fritar, lo sacan. Su superficie de ese pollo está recubierta por aceite, ¿no? Que puede tener insaturados. Y está en contacto con oxígeno y hay calor. Entonces, ahí empieza la reacción. ¿Ya? Y me puedo meter estas moléculas. Y cuanto más tiempo esté expuesto ese pollo al aire, más de estas moléculas tendrá. En otras palabras, un frito que ustedes se comen fresco tiene menos, pero si lo guardan para la tarde, tiene mucho más de estas moléculas. ¿Ya? Y eso las hace peligrosas. Este es el peligro de las famosas comidas chatarra que le decimos, ¿no? Ya, una hamburguesa, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, es muy completa. Tiene carne con fuente de proteínas, huevo y queso, fuente de proteínas, muy útiles para el cuerpo. Tiene carbohidratos, el pan, la papa, ¿no? Y tomatito,
churitas para las vitaminas, ¿no? Ya, entonces, es completo, pero si lo hacen en la casa, es espectacular. Pero en un local, el problema es que se dan cuenta, en esa plancha están fritando todo el día, eso está caliente. Esa papa frita está fritando en un aceite todo el día y se está exponiendo al aire y está reaccionando. Por lo tanto, es rico en este tipo de moléculas. ¿Ya? Ahorita voy a enseñar cómo se combaten, pero de todas maneras para que sepan dónde hay más, ¿ya?, de estas moléculas. En sí, esta reacción química que acaban de ver no solamente pasa en las frituras, sino pasa incluso dentro de su propio cuerpo, ya, en sus propios ácidos grasos. Pero eso ocurre de forma lenta. Incluso los alimentos vegetales va a pasar esto, ¿ya? Pero muy poco. Entonces, donde entra más es lo que estoy mencionando, ¿no? En las frituras. Va a entrar en buenas cantidades. Ahora, tampoco le estoy diciendo que no coman frituras. Ya van a ver ahorita cómo se combate, ¿ya? Bueno, entonces, están viendo que eso pasa con los insaturados. A los saturados no les pasa esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usase una manteca para fritar, no pasaría esto. Por lo tanto, en una fritura, una manteca es más saludable que un aceite. Lo que les mencionaba hace rato. A la inversa, normalmente cuando hablamos de daño, están viendo los saturados eran considerados peligrosos, ¿ya? Y los insaturados eran considerados los más sanos. Ahora estamos viendo que una fritura es a la inversa. Lo que hacían nuestras abuelitas era más sano, fritar en manteca. Ya es más sano que fritar en un aceite. Y lo que nosotros podemos creer que es más saludable puede invertirse y hacernos más daño. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer para fritura un aceite de girasol, sería más dañino. Ya, incluso un aceite de oliva sería más dañino que usar uno de soya, por ejemplo, o un aceite de semilla de algodón o uno de maíz, que son aceites que son más ricos en saturados. O incluso una manteca sería mucho más saludable que un aceite de girasol o de oliva en una fritura, no se olvide, ¿ya? Porque esas moléculas no reaccionarían de esta manera y por lo tanto no serían peligrosas, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo combatimos esto? Ya les voy a dar unos tips. Primero, el aceite obviamente hay que exponerlo lo menos posible al aire. En otras palabras, su aceite nunca lo dejen destapado, que eso en la casa es algo común, dejar el aceite destapado. Segundo, no es bueno usar los aceites, ya que cuanto más lo calentemos, más pasa esto, ¿ya? Las frituras deben consumirse frescas, inmediatamente frito, consumido. No se deben guardar. Entonces, si ustedes quieren guardarse una milanesa para la noche, guárdenla sin fritar, no la friten, ya que va a reaccionar de esta manera. Y hay que guardarlas en el refrigerador para que no haya la reacción, ¿ya? Reduzcan el consumo de comida chatarra. Y la última, la más importante, les voy a decir a la vuelta porque se va a cortar. Entonces nos vemos en la otra sesión. Así que vayan saliendo y intenten ser rápido, que se corten segundos.